Bueno, buenas tardes. Esta es la sustentación y explicación de la tarea número 3 de aprendizaje estadístico no supervisado. Mi nombre es Sebastián Ospina. Iniciamos con el desarrollo de los objetivos de acuerdo a la tablita de Bloom. Lo que quisimos realizar aquí pues fue seleccionar el primer objetivo general, que es aplicar técnicas de análisis estadístico y agrupamiento para identificar patrones y características distintivas en los datos relacionados con los viajes realizados por los usuarios mediante la exploración unidimensional, bidimensional y la desegmentación jerárquica con el fin de optimizar la toma de decisiones estratégicas como objetivos específicos y siguiendo la misma línea de la tabla de Bloom. eh, Tenemos analizar la distribución de las variables relacionadas con los usuarios y los viajes, lo que tiene que ver con duración, costo histórico, número de pasajeros y conductores, mediante medidas de resumen y visualizaciones gráficas para identificar tendencias claves en los datos. Tenemos también examinar la relación entre las variables más relevantes, mediante técnicas de correlación y gráficos bidimensionales con el fin de evaluar asociaciones significativas en los datos. Y por último tenemos construir modelos de segmentación de datos utilizando métodos de clustering como K-means y agrupamiento jerárquico para categorizar los viajes en grupos homogéneos y facilitar la identificación de patrones específicos en los segmentos. Em, Dentro de la primera parte tenemos el análisis de los componentes principales del CPA. Lo que podemos visualizar en esta script plot es que el gráfico nos muestra que las tres primeros componentes principales explican la mayor parte de la variancia acumulada, lo que viene siendo como un 77%. Eso indica que es posible reducir la dimensionalidad sin poder perder demasiada información. En este heatmap, las variables relacionadas con la duración esperada y el costo histórico de viaje tienen una alta influencia en el PC1, indicando su relevancia en el análisis. Y en el PC2, las variables como el número de pasajeros y los viajes previos tienen mayor peso, lo que sugiere pues un patrón diferente al PC1. El PC1 y el PC2, perdón, no doy el contexto, es el primer componente principal y el segundo componente principal. En el agrupamiento de K-means, de K-medias, en este gráfico de dispersión, lo que logramos ver es que los clústeres están bien diferenciados, lo que indica que las técnicas de segmentación funcionan de forma efectiva para poder identificar estos grupos con características únicas, ¿sí? Y el clúster 2, que representa viajes cortos y económicos, abarca la mayoría de los datos, mientras que los demás clústeres están un poco más dispersos. En el heatmap logramos ver que los clústeres tienen diferencias claras en la duración y el costo de viaje, siendo obviamente esas dos las variables más relevantes que uso para la segmentación, y que el clúster 1 destaca por sus valores altos en duración y en costo, lo que representa pues un grupo de viajes premium, por así decirlo. En el agrupamiento jerárquico, en este dendrograma, lo que nos muestra pues es una estructura jerárquica clara y el corte en 4 clústeres, pues obviamente aquí se ve que es consistente con el resultado que obtuvimos en los K-means. Y los grupos más grandes se forman a mayores distancias, ¿sí? Esto obviamente nos indica una menor similitud entre ellos, especialmente en los niveles superiores del árbol. En este heatmap, el clúster 0 y el clúster 3 tienen medias bajas en duración y costo, mientras que el clúster 1 se destaca por valores altos en ambas variables. ¿Sí? Y el número de pasajeros y conductores también varían significativamente entre los clústeres, lo que confirma obviamente patrones distintos en la segmentación jerárquica. Para finalizar, las dos conclusiones por cada clúster dentro del análisis de los componentes principales, tenemos que las tres primeros componentes principales explicaron el 77% de la varianza acumulada, destacando variables como la duración esperada del viaje y el costo histórico, y que la PC1 se relaciona con el costo y la duración del viaje, mientras que la PC2 refleja el número de pasajeros y viajes previos. Para el Camins, tenemos que el modelo identificó 4 clústeres, destacando el clúster 2 como el más grande, con el 31.6%, representando viajes cortos y económicos, y que los clústeres mostraron patrones claros, como el clúster 1 asociado a viajes largos y costosos con alta disponibilidad de conductores. Para el último modelo, tenemos que el dendrograma confirmó la estructura jerárquica de los datos, identificando 4 clústeres consistentes con los resultados de K-means, y los clústeres mostraron diferencias claras. Por ejemplo, como lo explicaba, el clúster 0 agrupa viajes cortos y económicos, mientras que el clúster 1 incluye viajes largos y costosos. Gracias.